Hola, pues hoy quiero compartirles sobre un hecho muy importante y yo creo que el, el clímax o el porqué de la Biblia, ¿no? Y bueno, pues yo le puse al mensaje de hoy, consumado es. Si tú has leído pues la Biblia, debes saber que la palabra pues aparece varias veces, pero específicamente me refiero a, no así como viene ahí, pero, o sea, sí aparece la palabra en varias ocasiones, pero tal cual la oración consumado es Juan 19, Juan 19 del 17 al 31. Así que vamos a leer Juan 19 del 17 al 31, que dice, como título, en esta versión Reina Valera dice, el rey sobre una cruz. Y dice, y él, cargando su cruz, o sea, se referían a Jesús, ¿no? Salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes sobre de ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. He ahí tu madre, es como otra parte, en el 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, o sea, aquí vemos la palabra consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y con esto aquí termino para empezar, ¿no? Este último versículo, el 30, que dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. O sea, Jesús en ese momento murió, ¿no? Después de todo el recorrido que ya conocemos, que cargó la cruz, que los azotes, o sea, después de todo lo que él pasó, todos los hallazgos que le hicieron, que le cometieron en su contra, sin deberlos, porque como sabemos fue justo, ¿no? Él fue una persona que no merecía eso y le hicieron todas estas cuestiones. Pero aquí
Aquí cuando escuchamos o cuando leemos, cuando vemos que dice consumado es, no sé, en otra ocasión les compartía, ¿no? Sobre el clímax o la cima de Jesús, fue el amor que él tenía hacia nosotros, ¿no? Y justo en este versículo es donde se cumple esta parte de los 33 años que vivió Jesús. Aquí fue el clímax, en esta parte que dice consumado es. Pero ahora yo quiero explicarte a esta palabra cómo era usada en ese tiempo, porque sabemos que pues bueno, esta parte estaba escrita en griego. Entonces, esta palabra que en griego se pronunciaba tetelestai, o sea, así se pronunciaba, ¿no? ¿Cómo se escribe? Pues raro, porque no escribían, no tienen un abecedario, y decía tetelestai. O sea, cuando él pronuncia esta palabra o esta frase que nosotros la traducimos a consumado es, se usaba en la Biblia en un contexto de negocios para indicar que una deuda había sido pagada en su totalidad. Entonces, si había alguna situación pues de negocios y alguien me debía y ya le pagué, bueno, pues usaban esta palabra, o sea, consumado es, o sea, pagado está, ¿no? Podremos decirlo también, que podría ser esta frase, o sea, pagado está. Entonces Jesús muere y dice, pagado está. ¿Pagado está qué? Bueno, ahorita vamos a ver. También había otro contexto en el que se usaba esta palabra en este tiempo y en ese lugar, en esa área geográfica en la que Jesús creció. También se usaba para cuando había una condena y había sido pagada en su totalidad. O sea, si alguien tenía una condena, quiero imaginarme que a lo mejor cuando alguien está pues en la cárcel, ¿no? Y cuando va a ser juzgado le dicen, pues tu condena es de 5 años, 3 días, ¿no? O 2 meses, 3 días, lo que sea según el pecado que haya cometido. Bueno, pues cuando termina sus 5 años y 2 días, consumado está, ¿no? O sea, pagado está esa condena. Así Jesús también, o sea, nos quiere remitir a esta parte, o sea, de que en ese momento que Él expira y muere, pagada estaba la deuda. Fíjate que también se usaba este término de telestai en un contexto militar. Cuando había una guerra, una batalla había terminado y había sido ganada por las personas, entonces se decía tetelestai en señal de victoria y de triunfo, o sea, de que habían ganado la batalla. Entonces Jesús también ganó la batalla allí. En ese momento, cuando Él dice, consumado es la victoria. ¿A qué se refería Jesús? Porque Jesús dijo en ese momento, cuando ya estaba a punto de expirar, dijo, consumado es. No sé, a mí se me viene a la cabeza que si a lo mejor estás a punto de morir, porque yo creo que a lo mejor sí hay un momento en el que hay personas que llegan a estar como en ese momento de los últimos segundos, ¿no? De vida, o lo vemos en muchas películas, en las escenas de las películas, de repente, cuando están justo en esta parte, pues la gente no dice esta frase, ¿no? Llegamos a decir, no olvides que te amo mucho, no sé, ¿no? No, ya no sufras, o ya no estés triste, no sé, digo, no me ha pasado, espero que no me pase muy pronto, pero como en las películas hemos visto, esta parte, pues las personas suelen hacer este tipo de, a lo mejor de frases, ¿no? De usar este tipo de palabras. Y a lo mejor, o sea, hacemos pues, sí un parecido podría decir a Jesús que dijo, pagado está, ¿no? Y como yo les decía, el clímax de Jesús o la cima de Jesús fue
el amor que mostró por nosotros. Y por nosotros, porque lo que hizo hace más de 2025 años sigue trascendiendo, ¿no? Sigue vigente, sigue actual. Y fue un acto que él hizo que pagó nuestra deuda delante de un Dios justo, porque Dios es justo y Dios castiga al pecado y también bendice, ¿verdad? Al que es justo. Entonces, delante de un Dios justo, no había otra forma más que pagar esa deuda o pagar ese pecado que habíamos cometido a través de la sangre de Jesús. Entonces, en ese momento que él dice, consumado es como si hubiera puesto un sello en un acta o en un escrito, ya no hay más, ¿no? Ya no hay más para atrás, ya no hay más pecado en tu vida, hemos sido redimidos a través de su sangre, hemos entrado en esa victoria, como les decía que se usa esta palabra en un contexto militar, es como de ganamos, ¿no? Ganamos la batalla, ganamos la victoria y Jesús dijo, consumado es porque ha sido borrado todo nuestro pecado y hemos hecho o hemos sido hechos nuevas criaturas los que creemos y declaramos que Él murió en esa cruz por nuestras vidas, por esa gracia y por esa bendición de poder ser llamados hijos de un Dios que es inmenso, ¿no? Y que es justo, pero gracias a eso es que esa justicia se en él, ¿verdad? Dice, nuestra condena pues fue pagada, porque nosotros merecíamos la muerte, no Jesús. Y la victoria pues ya es nuestra, de los que creemos y de los que declaramos que Jesús murió, la victoria ha sido nuestra y es nuestra. Y es, como les decía, vigente. No importa que ya han pasado 2025 años, sigue siendo vigente y por las generaciones que vienen. Ahora, quiero recalcar aquí que Jesús lo hizo en obediencia, todo lo que pasó, ¿no? Yo nada más leí del 17 al 30, pero si nos vamos más atrás a los primeros capítulos de Juan, pues vemos toda la trayectoria de todo lo que pasó en ese tiempo, ¿verdad? En los últimos días en donde a él ya le están preparando para crucificarle, pues lo puedes leer y puedes ver todo lo que él padeció hasta ese momento justo, donde él está en la cruz y dice, consumado es. Lo hizo por obediencia, pero más que por obediencia, lo hizo por amor a nosotros, porque nos ama y porque Él quiere que estemos como Él está, sentado a la diestra del Padre, que nosotros también lleguemos a estar sentados a la diestra del Padre. Ahora, Él sabía que era necesario morir, era necesaria su muerte para que nosotros podamos entrar delante de su presencia y estar sentados también a la diestra del Padre. Él sabía que era necesario para que su espíritu se quedara, ¿verdad? O sea, su carne murió, pero el espíritu vive. Y ese espíritu, dice, lo vamos a leer en Juan 16, 7, un poco más atrásito, él nos dice, justo antes de esta parte de consumado es, él dice en el 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el momento en que en el momento en el que nosotros declaramos y decimos que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, en ese momento el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y ahora Él es el que hace la tarea que Jesús hizo en esos 33 años que él vivió, perdón. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas y ahora el Espíritu Santo es el que nos redarguye y nos muestra cuando estamos haciendo algo mal, cuando
nuestros pensamientos son en lugar del bien son al mal. Cuando cometemos algún pecado, alguna acción que ofende a las personas o que lastima a las personas, entonces el Espíritu Santo es el que redarguye nuestras vidas y entonces Él es el que nos muestra qué es lo que debemos de hacer. Además de que nos dejó su palabra, nos dejó la escritura, donde este instructivo donde nosotros nos podemos guiar cómo vivir, cómo debemos actuar, cómo debemos de ser, también su Espíritu Santo nos redarguye. Él, a través de nuestras vidas, puede hacer que nosotros cumplamos un propósito y puede hacer que nosotros vivamos también en victoria como Jesús lo hizo, ¿no? Como Jesús lo pareciera que si lo leemos pues como historia, pues una historia muy trágica, ¿no? Y lo fue, o sea, lo fue, todo lo que pasó, pero tenía un propósito. Y así nosotros también tenemos un propósito en Él. Y yo creo que si tú crees que Jesús murió por ti, por mí, por nuestros pecados, tenemos salvación, ¿no? Y hay gracia para todo el que cree y hay misericordia para el que viene convencido y viene con una fe, como lo habíamos estado viendo, una fe activa y una certeza de que Él lo hizo y lo hizo por nosotros y lo hizo por amor para nosotros. Entonces espero que les haya servido un poquito o un mucho lo que les compartí y que meditemos en esta parte, o sea, justo en ese segundo tan clave que fue cuando él menciona o él dice estas palabras, porque salieron de su boca, las dijo con su voz, consumado es, no las pensó, ¿no? Las tuvo que expresar para que los que estaban en ese momento viendo esta escena escucharan que él dijo en ese momento, consumado es. Ahí terminó él, pero inició una nueva vida para los que creemos en eso que él hizo, ¿no? Que fue morir ahí en esa cruz y derramar su sangre justa por los que somos pecadores. Entonces, si tú crees en tu corazón que lo hizo, de verdad que viene salvación, viene gracia y viene misericordia a tu vida. Y pues es lo que te quería compartir. ¿Vale? Gracias. Nos vemos la próxima.